rapto está a punto de suceder. Y mira, cuando leemos y continuamos, voy a esperar que lleguemos ahí. Y si me hacen el favor de ponerse de pie cuando hayan encontrado Apocalipsis 1:10. Y yo leer el 10, ustedes el 11 y así hasta el 13. Dice Apocalipsis 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y comienza la descripción, pero hasta ahí por ahora. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, mi Dios, viva, su palabra que nos ha dejado para que nosotros podamos ver lo que va a venir en el futuro. Gracias porque también podemos conocerle mejor a través de su palabra, ya que la revelación donde usted, Señor Jesucristo, es revelado a todo color. Gracias le damos, Padre amado, por su Espíritu Santo que nos da entendimiento y discernimiento para poder no solo entender su palabra, sino aplicarla a nuestras vidas. Gracias le damos, Padre amado. Úseme con poder, úseme a través de su palabra, que yo pueda exaltarle y Padre, hacer todo lo que está en mi medio para hacer, Señor, que no puedo convencer. Yo no puedo cambiar las personas, pero usted sí las puede convencer y las puede cambiar. Gracias le doy, Padre, por el privilegio que me da de proclamar su evangelio, su palabra y poder servirle. Gracias le doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar su lugar. Ahí recordando un poco y voy a hacerles algunas preguntas a los que hemos estado aquí en el estudio acerca de esto y vamos a ir rápidamente ahí cuando dice que Juan dice que yo estaba en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba hablando, ¿a qué se refiere? A que Juan fue transpuesto, fue arrebatado. ¿Cuántos de nosotros nos han dado una invitación, nos han hecho una invitación a algún lugar? A mí me encanta cuando me invitan a comer. Sí, a mí me encanta cuando me invitan a comer, a cenar, sea almorzar, sea desayunar, sea lo que sea, a mí me encanta. ¿Cuántos les gusta que lo inviten? Amén, a todos. ¿Cuántos les gusta que le inviten a un aniversario, a una boda? Es algo especial. Bueno, a Juan Dios le invitó, le hizo una invitación especial aquí, a que fuera a la gloria. Y le abre las cortinas del cielo, por eso se llama Apocalipsis en inglés, es revelación, revelation. Y ahí le revela y le invita, él es el invitado y le muestra, y ni nada más ni nada menos que le muestra a Jesucristo, a todo color. Es algo tremendo. Ahora recordando por qué el apóstol, el profeta Juan fue exiliado, desechado, sacado fuera de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué fue, iglesia? ¿Por qué fue sacado, exiliado a una isla llamada Patmos? Fue exiliado, fue sacado, fue fuera de la sociedad, por así decirlo, por el motivo de que este hombre fue un verdadero siervo del Señor y por la fidelidad que él tenía para con Dios y para con su palabra. Este fue el verdadero motivo. Entonces, nota también algo que podemos pasar por desapercibido. En el versículo 13 comienza y dice: en medio de los 7 candeleros.
Podemos notar esto que dice que en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí podemos verlo como nunca antes. Aquí podemos verlo más claro. Si tú, muchos de nosotros, ¿cuántos hemos visto a Jesucristo en vivo? Aquí lo podemos ver. Nos da una descripción. Aquí podemos verlo como nunca antes, bien claro. Aquí podemos contemplarlo. Y no hay nada, no hay nadie que se pueda comparar al Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver una foto descrita, un retrato de cuán bello es nuestro Señor. Cuán bello, cuán hermoso es nuestro Señor. Y él hace una descripción, lo describe, dice que está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es completo la descripción que da el Señor, y voy a ir paso a paso, pero también podemos ver que Él es completa luz. En Jesucristo, hermanos, es completa luz, es el que alumbra, es la luz a estas naciones en este tiempo. Aquí vemos esto que describe también de la luz que es Jesucristo. Él dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué preciosas palabras. El versículo 14 nos habla de los cabellos que denotan, pon atención, y hablan de su eternidad. Él siempre ha sido y será por siempre, por siempre. En inglés hay una palabra que dice jamás, que quiere decir ever, forever and ever and ever, por siempre, que no tiene fin. Su infinita sabiduría. El cabello blanco expresa su experiencia, lo venerable. Dije lo venerable, no vulnerable, venerable, que se venera a Él, que Él solamente es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Apocalipsis 19:12 también da una descripción de Él. Apocalipsis, allí mismo 19:12 da esta descripción de Él. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Sus ojos como llama de fuego hablan acerca de su percepción al mundo. ¿Sabe, hermano? Él es omnisciente, todo lo ve, nada se puede esconder de Él. No hay nada que pueda esconderse de Jesucristo, de Dios. El Salmo 139, 7 al 12 habla esta descripción de la palabra y de cómo no podemos escondernos. No hay nadie que se pueda esconder. A veces la gente piensa que se puede esconder de nosotros los hombres, pero de Dios no nos podemos esconder. Salmo 139, 7 al 12, ¿lo tienen ahí? Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay nada que se pueda esconder de Dios. No hay nada ni nadie. Él ve todo. Él ve lo que hacemos. Y ahora continúa la descripción, y regresando a Apocalipsis, estoy avanzando rápido aquí.
porque es de bendición y queremos cubrir también material que Dios me ha puesto para compartir con ustedes, amén, de la palabra de Dios. Y vemos que habla también acerca, regresando a Apocalipsis 1, habla aquí, continúa describiendo cómo es nuestro Señor Jesucristo. Habla también acerca de sus pies, el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce. ¿Cuántos conocen el bronce? ¿Cómo es el bronce? ¿Ah? ¿Cómo es? Puro, es brilla también, es fuerte. Bronce, y es algo, dice, bruñido, refulgente como en un horno brillante. Qué bendición sus pies. Habla que no solo anda, y como yo decía, el versículo 13, si vamos al 13 también, ahí dice algo que no queremos ver, pero antes de eso dice, y en medio de los 7 candeleros. Hace una representación, hermanos, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, siempre está en medio de su iglesia. Por eso dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, está en medio de nosotros. Pues there's 2 or 3 gathered in his name, he is in the midst en inglés. Es en medio, está en medio de nosotros. Y Él está siempre en medio, Él está siempre presente. Amén. Qué bendición por los predicadores y por el pastor que fundó aquí, el pastor Cheney, que fundó aquí la iglesia bautista Westgate en el 1952, 50 por ahí. Él siempre, cuando hacían las reuniones y se reunían en casa, él siempre, si había 12, decía 13. ¿Por qué decía 13? Porque decía, con el Señor somos 13. Fuimos 13 que estuvimos ahí reunidos. Y cuando contemos, hermanos, es verdad, hay que contar con Él. Aquí no solamente estamos nosotros, Él está aquí presente. Él está en medio de nosotros. Cuando habla que el candelero o los candeleros que están ahí son las iglesias, las 7 iglesias. ¿Okay? Cuando habla de ese número perfecto, ¿cuántos ojos tiene el Señor que vimos el día de ayer en Zacarías que habla? Zacarías 4, 7. El número perfecto de Dios, 7. Él es tan perfecto, Él es más que perfecto. Y Él está siempre presente. Él está con nosotros. Y Él está siempre en su iglesia, pero está viendo, Él está examinando nuestro servicio a Él, nuestro corazón. Habla de que Él está siempre moviéndose entre nosotros. Qué bendición, porque aún un día traerá juicio, pero con los inconversos, como juez eterno que es. Cuando venga para juzgar a todos los malvados, a todos los pecadores, a todos los que no reconocieron y no se arrepintieron, Él los juzgará. Amén. Pero qué bendición, hermanos, porque Él está con nosotros. Cristo siempre está en medio de nosotros. Y luego después habla de su voz. Dice sus pies, y luego después en la parte B del versículo 15, parte B, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando le habló a Juan, era como una voz de trompeta. Su voz retumba. Cuando Dios habla, retumba. Hay gente, hay cristianos que dicen, Dios me habló. Y qué bendición que Dios nos habla todavía a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Pero a veces dice la gente, Dios me habló audiblemente. No puede ser posible. No que yo sea uno que no va a creer, hermano. ¿Sabe por qué digo eso? Que no. Porque cuando Dios habla, todo el mundo va a notar. Cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Temblaba. Los montes humeaban. Dios habla, Dios ha hablado a través, y Él ahora nos habla a través de su Espíritu Santo. Ahora nos habla a través de su palabra. Nos ha hablado a través de Jesucristo. No que no siga hablando, Él sigue hablando, pero no diga, me habló audiblemente. Porque Dios sigue hablando, pero a través de su palabra. Y Él está aquí. Cuando Él habla, es una voz que retumba,
en todo, como el omnipotente que es, como Él pronuncia el veredicto de un juez de jueces, juez de jueces. Qué imponente cuando tú vas a la corte y el juez entra. Es un respeto, un honor, y tú te tienes que referir a Él como su señoría. Y uno impone un juez porque Dios le ha dado esa autoridad. Imagínate ahora el juez de jueces que tenemos. Es juez de todas las naciones, un juez justo. Y dice la Biblia en Mateo 25:34. Esto es palabra de Dios. Mateo 25:34. Búsquelo conmigo. 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha, con esa voz, Jesucristo hablando: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Le están preguntando, le están diciendo todo, contestando a lo que Él les estaba compartiendo y diciendo. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí se cumple cuando nosotros hemos creído en Jesucristo. Él nos llama justos. Hemos sido justificados por la sangre, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a los que no han recibido, no han creído en Cristo, los llama injustos. Y un día Él vendrá y Él es un rey justo. Y Él sabe, y Él conoce los que hemos creído y los que no han creído todavía. Y los que hemos creído, ¿qué hace, hermanos, cuando un creyente en verdad ha creído? Verdadero creyente, ¿cómo podemos notar o cómo podemos saber que un creyente ha recibido a Jesucristo? No podemos ver lo que hay en su corazón. Nosotros no podemos ver, pero Dios sí lo puede ver. Nosotros podemos ver lo que está delante de nuestros ojos. Tú y yo no podemos ver si aquí no quiero decir o apuntar dedos, pero no podemos decir que somos salvos. Lo dijo él. Pero ¿cómo podemos ver que en verdad alguien sí ha sido salvo? Por sus frutos. Por sus frutos. Por sus frutos, por las obras. Las obras no son para salvación. Las obras son porque amamos a Dios y porque hemos creído en Él, y entonces vamos a obrar para Él. Entonces, qué bendición, sí, las obras, porque dice la Biblia en Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces podemos ver de que un creyente sí en verdad ha creído,
porque hace buenas obras. Tú y yo estamos para hacer buenas obras. Tú y yo estamos para ayudar al necesitado. Si vemos a alguien que está necesitado, no solamente decirle, voy a orar por ti. Porque muchos decimos, bueno, si no tienes para ayudarle, qué bendición la oración. La oración puede y te va a dar más que $10. Ayer mientras estábamos evangelizando, llegamos con un señor que se llama William, y él le estaba hablando yo y testificando, estaba tomando cerveza. ¿Y usted les testifica así, pastor? Sí. El Señor Jesucristo andaba con los que bebían y tomaban. Y así, porque he escuchado de muchos testimonios que mientras ellos estaban tomando licor, tomando vino, cerveza, lo que sea, en su embriaguez, el Espíritu Santo, no el hombre, el Espíritu Santo tomó el control y tocó el corazón de ellos. Y al siguiente día conozco varios, están aquí, los puedo contar con mi mano aquí, de siervos de Dios que ahora son siervos de Dios y están sirviendo al Señor porque alguien llegó y no les importó que ellos estuvieran fumando y tomando cerveza y les predicó el evangelio. Ellos recibieron no exactamente en ese día, sino que vinieron a la casa de Dios y recibieron a Cristo en la casa de Dios y son salvos. Y Dios transformó sus vidas. Y ahora ellos sirven al Señor Jesucristo. El Señor es poderoso para hacer eso. Y entonces Dios se encarga de hacer la obra. Entonces este hombre me decía, colombiano él, me decía, no, sí, ya un señor mayor, adulto, me decía, sí, yo sé de la Biblia, yo sé quién es Jesucristo, yo sé todo esto y qué bendición. Pero le dije, ¿le ha recibido? Y no me contestaba, sí, yo he creído. Nada más me decía, ¿pero le ha recibido como Salvador? Y él decía, yo sé los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Y él me decía acerca de eso. Y el Espíritu Santo también te va a dar, a ti te va a guiar para hablarles hasta el tiempo oportuno que es, porque no puedes pasar más de allá. Pero me dice después que yo le compartí todo, dice, más bien no solamente dame la palabra, dice, dame también $10. Hasta me pidió la cantidad y le digo, yo te voy a dar más de $10. Y él se puso contento. Te voy a dar lo que tengo, es el evangelio de Cristo que te puede salvar y transformar tu vida. Y bueno, ya se quedó ahí. Pero hoy mientras íbamos para casa le dije a mi esposa, él iba ahí en su bicicleta por toda la Sheldon Avenue, y digo, que el Señor toque su corazón. Pero ¿sabes qué, hermanos? Cuando alguien en verdad ha sido salvo, ha creído en Cristo, va a hacer buenas obras. Ahí está en la Biblia. Los justos, y el Señor sabe quién es y quiénes somos y quiénes hemos creído en Él. Por eso le sirvo. ¿Sabe? Cuando a un cristiano le es difícil servir, no entiendo yo. A nosotros los hijos de Dios, si tú has creído en Cristo como tu Salvador y te es como una carga servirle, hay que examinarse. Porque para servir a Cristo, un hijo de Dios no debe de ser una carga. Es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos invite, que nos llame a servirle. Es algo sagrado. Tú y yo tenemos la profesión, no quiero llamarle profesión, pero tenemos, hermanos, el trabajo más precioso en esta tierra. Los médicos, qué bendición por los médicos, qué bendición por los doctores, qué bendición por los abogados, qué bendición por los enfermeros, qué bendición por todos ellos. Pero ellos solamente pueden salvar este cuerpo, ellos pueden salvar el corazón. Y no siempre. Qué bendición por los dentistas, aunque nos hacen sufrir a veces también. Qué bendición por ellos. Pero uno que predica el evangelio, Dios lo usa para salvar no solamente esta vida y la vida de un joven, la vida de un niño, pero salvar su alma por la eternidad. Somos medios, somos instrumento en las manos de un Dios vivo. Y tenemos, hermanos, el privilegio. Yo no soy digno de predicar el bendito, sagrado evangelio del Señor Jesucristo, pero Él me ha llamado.
Y es el llamamiento más santo, más sagrado, que no tienes que estar equipado, no tienes que saber mucho, solamente estar disponible para Él. Y Él te va a equipar. Él nos llama y Él nos equipa. ¿Qué más? No podemos perder. Él nos llama y Él nos equipa. Gloria a Dios por eso. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que a un predicador, un pastor no puede solamente enseñar, tenemos que predicar. Gracias al Señor, amén. Entonces vemos que Dios siempre está en medio de nosotros. Él está aquí con nosotros. Él está aquí en esta tarde. Y Él se pasea por cada lugar. Él nos ministra conforme a nuestra necesidad. Si venimos quebrantados, Él nos sana. Si venimos hambrientos, Él nos sacia. Si venimos sedientos, Él nos sacia. Si venimos quebrantados, Él nos reconstruye, Él nos levanta. Si hemos caído, Él nos levanta. Si estamos desanimados, Él nos anima. Si estamos sufriendo, Él nos consuela. Si estamos atravesando por una prueba, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Él lo hace. Él tiene el poder de hacerlo. Qué bendición. Entonces dice que Él escucha la voz de Dios como de trompeta. Amén. Él conoce y Él escucha. Juan escucha la voz, no solamente lo ve, pero lo escucha. Qué hermoso es ver al Señor Jesucristo. Si tú dices, ya no lo he visto, podemos verlo aquí en la Biblia. Hermano Jorge, podemos verlo aquí en la Biblia. A veces uso nombres para que digan, ay, dijo mi nombre, porque cuando uno usa los nombres, al rato dice, está poniendo atención. El Señor sabe de nosotros. Él conoce nuestra vida. Tú no pasas desapercibido del Señor. Podemos pasar desapercibidos aquí en la iglesia, pero no de Dios. Cuando hemos madurado, hermanos, alguna gente dice, ay, ya me voy, y se molestan, a veces se ofenden porque nosotros nos saludamos, pero es que nosotros solamente tenemos dos manos a veces, ¿no? Y quisiéramos saludar a todo el mundo, pero a veces se me van por aquí, se van por allá y nos saludamos, pero de Dios no pasas desapercibido. Aunque el pastor no te salude un domingo, salúdame. Pero Dios sí, hermanos. Por Dios nunca pasamos desapercibidos, porque Él se pasea, Él sabe dónde vivimos, Él sabe la condición que llegamos a la casa de Dios. ¿Sabía, hermanos, que a la casa de Dios han llegado gente ebria y no le hemos hecho el feo? Porque el Señor dijo, dejad a mí que vengan todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién y tú somos para despreciarlos? Así estábamos nosotros un día. Así nosotros estábamos un día. Olíamos mal. No nos habíamos bañado. Bueno, ¿verdad? Y Dios nos rescató. Dios no nos hizo el feo. Amén. Dios, no, hermanos. Dios es un Dios que viene y nos restaura. Amén. Él ve lo que nosotros necesitamos. Él ve nuestro andar. Él siempre está pendiente de nosotros. Él está pendiente cuando habla de que está en medio de nosotros. Él está en medio de esta iglesia y Él es la luz. Nosotros no somos la luz, somos que reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Lo vemos que siempre está pendiente de nosotros, que somos su novia. Qué maravilloso, qué hermosos son las bodas. Y un día estaremos en esta boda del Cordero, de su prometida, viendo lo que Él hace. Él está evaluando nuestro caminar. Él está evaluando nuestro seguir, cómo lo seguimos. Él está evaluando nuestro obrar. Él está evaluando nuestro servir. Él ve y sabe con qué motivo nosotros le seguimos. Él sabe cómo andamos. Él sabe cómo nos sentimos en esta noche. Él sabe cuánto le amamos. Él sabe cuánto fingimos. Él sabe cuánto le servimos.
Él sabe con qué ánimo. Él sabe cuál es nuestra intención. Él sabe cuál es nuestro motivo. Él sabe cuál es nuestro pensar en esta noche. Él sabe todo de nosotros, más que nosotros mismos. Él escudriña lo más profundo. Él escudriña nuestro corazón. Él sabe qué hay dentro de nuestro corazón, de nosotros. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él sabe, hermanos, cómo andamos. Él sabe por qué venimos a la casa de Dios. A veces venimos por motivos equivocados. A veces venimos para que nos ayuden, y qué bendición, la iglesia está aquí para ayudar, pero ayudarte espiritualmente. Sí, podemos, ayuda viene material después, pero Dios no instituyó la iglesia para como una identidad de beneficio público. Dios instituyó la iglesia para que se predique el evangelio, para que el evangelio llegue, para que nosotros prediquemos el evangelio y muchos crean en Cristo como Salvador. ¿Qué más ayuda? A veces la gente viene equivocadamente. A veces la gente viene también, y no es malo venir porque tengo una necesidad. No, no es malo eso. Pero no debemos venir por una necesidad, iglesia. Debemos venir porque amamos a Cristo. Debemos venir por agradecerle a Él. Debemos de venir porque Él es digno. Debemos de venir, hermanos, porque eso nos nace en nuestro corazón. Hay algo mal en la vida de un cristiano cuando tú le tienes que rogar que venga a la casa de Dios. There's something wrong. Hay algo en nosotros que está mal cuando alguien tenemos que jalarlo. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a una iglesia, Lakeland, y íbamos los jóvenes, y un joven estaba arrastrando a otro, no porque no quería entrar, pero me ilustró bien que a veces nosotros actuamos así. Y ese joven, no que no quería entrar, pero ya estaba el servicio, habíamos llegado, había mucho tráfico, llegamos a un compañerismo, una actividad, y estaban todos. Y usted sabe, en este templo que tenían antes ellos, cuando tú entrabas al templo, entrabas, por decirlo, aquí, ¿no? Aquí. Entonces todos los hermanos, el predicador ya estaba predicando y todos los hermanos estaban y te iban a ver. Entonces no que él no quería entrar, sino él quería entrar. Pero el otro joven no se animaba, dice: mientras entren uno, nosotros también entramos. Y cuando el otro joven, veo que el otro joven lo está literalmente, hermano, literalmente lo estaba: ven, pero ven. Y él no, ven, así estaba, pero ven a la casa del Señor. Y a veces, pero ven a la casa del Señor. Y a veces somos así. A veces tenemos que arrastrarlos a los demás. Pero ya en creyentes que somos maduros, no podemos esperar, como dijo el hermano Sandro en esta tarde. No podía esperar para estar en la casa de Dios en esta tarde. No podemos esperar porque aquí hay gozo. Aquí hay, hermanos, hay medicina, hay la presencia del Señor, hay todo lo que necesitamos aquí en este lugar, en la casa de Dios. Por eso el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. Él se alegró. ¿Sabe por qué? El contexto es que ellos habían sido cautivos y venían y venían del cautiverio ya, y pasaron por el templo. Pasaron y ahora sí, en la cautividad no podían ir al templo. Aunque quisieran, no podían ir. Pero ahí, cuando ya fueron liberados y ellos escucharon: ahora sí vamos a poder ir al templo, ahora sí vamos a poder ir a adorar a nuestro Dios, ahora sí vamos a poder llegar a la casa de Dios, ahora sí vamos a poder llegar. Y él dice: yo me alegré. Yo, alegrar, hermanos, es más que una alegría solamente así. Bueno, yo me alegré. No, era algo, una emoción. Yo me alegré. Yo dije: qué bendición es poder estar en la casa de Dios. No hay lugar como este lugar.
lugar especial. Sí, pueden decirlo, hermanos, qué bendición. Y podemos ver al Señor Jesucristo que está en medio de nosotros, está allí en medio de las iglesias. Por eso mencionó el contexto en Apocalipsis que están las 7 iglesias y los 7 candeleros, que ellos son las iglesias. Ahora lo que el mundo tiene de pie, ahora le voy a decir que es acorde a la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Son las iglesias. Las iglesias que todavía están predicando la sana doctrina son las que tienen a este mundo de pie. No es el gobierno, no es la sociedad, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Vemos al Señor Jesucristo en toda su gloria. Es y ha sido y debe ser glorificado en todo momento. Yo debo de estar alegre y venir alegre a la casa del Señor. Sí, mi esposa venía con dolor en esta mañana, pero venía así, ay, como mujer embarazada, ay, porque se había caído de las escaleras y golpeado, ¿verdad? Pero venía la hermana Jacqueline con su mano aquí, ¿verdad? Ahora estamos en el hospital, como que si fuera un hospital aquí en la iglesia, y la iglesia a veces sí es hospital, ¿verdad? La hermana aquí, ¿cuál la mano trae, hermana? La hermana Jacqueline aquí, ¿verdad? 2 siervas del Señor y mi esposa acá, y ya veía yo, dije, Señor, orando por ellas también, amén, que Dios les quite ese dolor. Y la hermana Ana también, pero gloria al Señor que están aquí. Sí, hermanos, porque no hay otro mejor lugar que estar aquí en la casa de Dios. No hay otro mejor lugar que estar aquí, donde Dios, el nombre de Dios es glorificado, donde nuestros dolores se disipan. Venimos cansados y de repente ya como que no tenemos tanto cansancio. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Venimos medio dormilones, adormitados, ¿verdad? Y cuando llegamos aquí, el Espíritu Santo nos da cachetadas aquí para despertarnos. Amén. Si no, usa el pastor y que le dé más fuerte aquí, mira, aquí fuerte, y nos despertamos. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces vemos que Él está ahí en medio de su iglesia, siempre está pendiente. Y aquí viene lo bueno. Aquí comienza la prédica. No, hermano, estoy bromeando. Él es el único mediador. Por eso dice, está en medio de ella, versículo 13, y en medio de ella. Porque dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, 1 Timoteo 2:5, es el Señor Jesucristo. Él ha sido y siempre debe ser glorificado. Él es el único camino al cielo. No hay otro camino. Amén. Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa por nosotros. Y lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ha transformado nuestras vidas, nos ha dado vida nueva, vida abundante. ¿Y qué más va a hacer en el futuro? Nos va a recibir en la gloria. Nos va a recibir en la gloria, como a Juan. Imagínate qué es eso, hermanos. Nos va a recibir a nosotros, pecadores que somos. Nos ha dado un boleto para entrar a la gloria de Dios. Gloria al Señor. Nota como la voz es, dijo allí Juan en Apocalipsis, que era como la voz de una trompeta. Qué tremendo. Así será el día del rapto. Se escuchará un sonido de trompetas. 1 Tesalonicenses 4:16 al 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No sé cuál día, hermanos, pero todos los días estoy
pendiente. No sé si tú estás todos los días con esa expectativa. Yo vine el otro día y digo, Señor, ¿será este día que vienes? Yo lo estoy esperando. ¿Lo estás esperando tú? Algunos no lo están esperando. Sí queremos que Cristo venga, pero no lo estamos esperando. Si lo estuviéramos esperando, hermanos, estaríamos en marcha, siguiendo adelante. Con esa expectativa. Cuando veo al cielo, digo, Señor, no estoy loco, hermano. Por eso el apóstol Pablo decían que estaban locos. No estamos locos. Los creyentes nos juzgan de locos, pero no estamos locos. Dijo el chavo Lucas. No estamos locos, Lucas. Hermanos, somos bendecidos, súper bendecidos. Y un día, gloria al Señor, hermanos. ¿Entiendo el arrebatamiento? ¿El rapto lo entiendo? No lo entiendo. Porque mi mente es finita. ¿Cómo va a suceder? La Biblia solo nos escribe que un día Él, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Porque en Hechos dijo, así como ves a este ascender al cielo un día, así mismo descenderá otra vez por su iglesia. Y aquí también es doctrina, porque me gusta predicar, me gusta enseñar, pero es sana doctrina. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente allá afuera piensan y dicen que los cristianos van a pasar por la tribulación. Los cristianos no pasaremos por la tribulación. No nos quedaremos a presenciar todo el juicio que viene, la ira que Dios desatará sobre esta tierra por la maldad, por todo lo que han hecho en contra de Él. Mira cómo está la sociedad. A lo malo en estos tiempos le llaman bueno. Condenan a alguien que mata a una tortuguita, pero no condenan al que mata a un bebé. ¿Hasta dónde hemos llegado? Están a favor del aborto. Miles, billones de vidas han acabado por el aborto. Dios traerá juicio, juzgará esa sangre. ¿Cuántos mártires no han dado sus vidas por el Evangelio, por esta Biblia? Mucha gente, millones, miles, cristianos que derramaron su sangre por no negar la fe en Cristo. Dios va a traer juicio por eso. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Compartan también esta prédica con otros, hermanos. Veo y sigo diciendo para que otros puedan recibir a Cristo. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Cuál es la hora de la prueba? Tribulación. No está hablando de las pruebas simples que nosotros estamos atravesando. Apocalipsis 7:14. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis 7:14. Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Mira, ahora regresando a 1 Tesalonicenses 3:3. 1 Tesalonicenses 3:3. Hay algunos. ¿Cuáles son aquellos que van a pasar por la tribulación? Los que crean. Los que van a pasar por la tribulación son los que no creyeron ahora y van a creer durante la tribulación. Y ese versículo habla acerca de ellos.
porque Dios es tan maravilloso que todavía da oportunidad, hasta la última oportunidad. 1 Tesalonicenses 3:3. 1 Tesalonicenses 3:3. ¿Llegaron ahí? Permítame aquí que ya lo tenía y me regresé, pero ya estamos ahí. Dice así la Biblia: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Qué bendición. Mira, Primera Tesalonicenses allí mismo 5:9. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira se refiere, escucha, a un tiempo específico en que Dios derramará su ira sobre esta tierra. Dios derramará toda su ira sobre esta tierra por lo que hicieron, por lo que le hicieron a sus hijos, a su palabra, por lo que hicieron con su palabra. Y Dios traerá juicio sobre todos ellos. Qué bendición. Así es de que Dios, cuando nos salva, hermanos, no nos salva solo de una condenación eterna, nos salva de una ira venidera, de lo peor, exacto. Es como cuando la gente cree que va a pasar por una tribulación así. ¿Cuántos aquí somos padres o madres? Levanten su mano. ¿Cuántos? ¿Y cuántos de nosotros padres vemos que el niño cuando estaba pequeño se va a atravesar o se va a caminar? Los niños parecen así, ¿no? Los niños parecen imanes para los carros, para los transportes. Parece que los llaman. Entonces tú, padre, estás viendo que tu hijo, tu niño corre y viene un auto y viene a toda velocidad. ¿Qué haces? Tú te lanzas a librarlo de ese peligro, de esa tragedia. ¿Tú crees que Dios es mejor que nosotros? Que nos va a dejar a su iglesia, a que le costó su sangre, su preciosa sangre, y nos salvó, no solo del infierno, no solo de la condenación, pero nos salvó de la ira, de esa ira que habla la Biblia, venidera. Gloria al Señor, hermano. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es maravilloso, es más que bueno. Regresamos a Apocalipsis, ya cerrado, para cerrar. 1, Apocalipsis 1. Estamos en el versículo 16, ahora ya, versículo 16, ¿sí? Llegaron ahí. Versículo 16 dice que tenía, ¿qué? Que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía, ¿qué? Una espada, ¿y qué dice? Aguda, de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Otra vez tiene el número 7 estrellas, el número perfecto de Dios, que solamente corresponde a Dios. Amén. Y vemos que todo lo que Él atravesó por nosotros, fue atravesado por clavos en sus muñecas, no en sus manos, porque como algunos lo tienen en la pintura, sino fue aquí, en sus pies, en su costado. En vez de una corona, ahora dice que tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Amén? Y de su boca salía, tremendo, una espada aguda de 2 filos. Qué bendición. Amén. ¿Por qué dice 2 filos? Porque tiene doble credencial de su personalidad. Tiene divina y humana. La obra terminada del Señor Jesucristo. Amén. Él dijo: consumado es, en la cruz del Calvario, antes de expirar su espíritu. Y él aquí cuando habla de su boca, de la cual sale esta espada de 2 filos, sale juicio y justicia, porque Él es un Dios justo, ya vimos eso. Amén. Y va a pronunciar justicia y va a ejecutar justicia, tomando todo como base
¿A qué le compara la palabra de Dios? ¿Cómo le llama Dios a la palabra? La espada. Entonces, con su misma palabra va a traer juicio, va a ejecutar juicio con su palabra, va a traer juicio. Y mira, puedo darte más textos bíblicos, pero Efesios 6:17 habla acerca de esta espada y estamos cerrando ahí. Efesios 6:17. Amén. Qué bendición. ¿Cuántos estamos gozándonos aquí todavía y aprendiendo? Efesios, los demás no. Pero sí te gozas en un partido, ¿verdad? Eso es gratis, hermano. 6:17. Y tomad, dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, hermanos, va a traer juicio a todas las naciones. Con la palabra de Dios va a traer juicio. ¿Y sabe lo que nos ayuda ahora en estos tiempos? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos da fe cuando la escuchamos. Amén. Por ella viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Y cualquier ataque del maligno, del enemigo, cuando nos traiga esos pensamientos de desánimo, de duda, de todo lo que sea en nuestras mentes, hay que poner la palabra de Dios y decirle, como dijo Jesucristo en Mateo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde dice que sale la palabra en Apocalipsis? De su boca. A veces cuando estamos atravesando por pruebas, por situaciones, somos tentados a todo eso. ¿Sabe, hermano? No solo de pan te sostiene. Hay veces que no puedes comer por una enfermedad X. Oye, ¿sabe lo que nos sostiene? La palabra de Dios. Nos alimenta. Es el mejor alimento, la palabra de Dios, para sostenernos firmes, para darnos fe en estos momentos, en estos tiempos de prueba, tiempos de dificultad. Hay que valorar la palabra de Dios y hay que no solamente saberla, porque hay veces que algunos somos una Biblia andando. Qué bendición. Amén. Dice cualquier texto y ahí está. Ahí dice, dice en tal sitio, dice, y tienes el texto y tienes todo memorizado, pero no lo tienes aquí, ni lo tienes en tu andar, caminar. No lo aplicamos. Qué bendición la palabra de Dios, pero hay que aplicarla a nuestras vidas. Quisiéramos continuar, pero el tiempo nos ha dado hasta acá, hasta aquí. Pero qué bendición ver el cuadro, que no solo el cuadro, sino la proyección que nos hace Juan para que nosotros veamos y miremos a Jesucristo. No me miren a mí, porque nosotros fallamos. Yo les digo a los hermanos, por más discípulos que tengamos, mientras yo sigo a Cristo, síganme. Pero cuando yo no siga a Cristo, no me sigan. El día que me vean desanimado, anímenme. El día que ande ahí arrastrando los pies, llévenme, cárguenme. No estoy bromeando, pero denme ánimo, porque todos estamos en el mismo bote. No porque yo estoy acá soy más que ustedes. Sí, soy más responsable delante de Dios por la palabra. Pero qué bendición, hermanos. Nuestro Dios es un Dios real, tan poderoso. Hay que tener presente esto en nuestras vidas, que Él está viendo y analizando cómo está nuestro caminar en esta noche, cómo está nuestro servir, con qué motivo lo hacemos. Él está analizando todo esto en esta noche, en esta precisa noche. Él está escudriñando nuestro corazón. Él sabe cómo está nuestro corazón en esta noche, cómo está nuestro servicio al Señor. ¿Lo hacemos ahí por hacerlo? ¿Estamos arrastrando los pies o estamos viniendo prestos para seguirle? Decimos, sí, Señor, aquí estoy. ¿Cómo estamos?
Les invito a orar en esta noche.